¿Qué tal? Mi nombre es Marco Galván y hoy les hablaré sobre motivación, de Maslow a las escalas actuales. Pero este video se lo estaré explicando de una forma un poco distinta para que ustedes puedan entender y procesar esta historia de una forma mejor. Pero antes de empezar, quiero que piensen en algo. ¿Alguna vez se han dicho que tienen que hacerlo, pero al final no hacen nada? Ya sea estudiar, trabajar, ir al gimnasio o incluso ir a terapia. Y lo curioso es que muchas veces sabemos que es algo importante, pero aún así no actuamos. Si te pasó alguna vez, quédate, porque eso que te ocurre tiene nombre: motivación. En este video voy a explicar por qué la motivación es una de las teorías más conocidas desde el punto de vista de Maslow, hasta cómo hoy la psicología la mide como una escala científica y por qué esto es tan importante en la práctica psicológica actual. Pero, ¿qué es la motivación? La motivación no solo es tener ganas, es el conjunto de procesos que activan, dirigen y mantienen nuestra conducta. Por ejemplo, no es lo mismo empezar algo que mantenerlo en el tiempo. Muchos empiezan una carrera, un tratamiento o un proyecto, pero pocos lo sostienen. Necesidades, deseos, metas, contexto social. La motivación no vive solo dentro de la persona, también depende del entorno. Uno de los primeros psicólogos en intentar explicar esto fue Abraham Maslow. Maslow propuso que las personas tenemos distintas necesidades y que solemos priorizar las más básicas antes de enfocarnos en las más complejas. Él para esto hizo una pirámide en donde explica cuáles son nuestras necesidades, que son las fisiológicas, la de seguridad, las sociales, la estima y la autorrealización, en donde explica que la fisiológica recurre a nuestras necesidades como hambre y sueño, la seguridad a la estabilidad y el miedo, las sociales a pertenecer, la estima, el reconocimiento y la autorrealización a crecer y cumplir sueños. Ahora te pregunto algo importante. ¿Crees que una persona que vive con miedo constante puede pensar fácilmente en autorrealizarse? Maslow diría que no, y por eso su modelo fue tan influyente. Maslow aportó algo clave: una visión humanista del ser humano. No nos vio solo como seres que reaccionan, sino como personas que buscan crecer. Pero, sin embargo, su teoría tiene límites. No siempre seguimos el orden, depende de la cultura y no se puede medir fácilmente. Lo que me lleva a esta pregunta: ¿conoces a alguien que haya sacrificado seguridad, descanso, comida por un sueño? Esto llevó a la psicología a buscar teorías más dinámicas y sobre todo medibles. Y aquí es donde entra la psicometría, que es una de las ramas de la psicología que se encarga de medir variables psicológicas, como por ejemplo, medimos la inteligencia o la personalidad, también podemos medir la motivación a base de investigación, intervención o seguimiento. Tenemos la teoría de la autodeterminación. Es una de las teorías más importantes hoy y es la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan. Esta explica la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la amotivación. Es decir, no es lo mismo estudiar porque te gusta aprender que estudiar solo para pasar. Es decir, la motivación intrínseca es la que ocurre cuando haces una actividad porque te gusta, te interesa o te genera satisfacción personal. La motivación extrínseca es la motivación que aparece cuando realizas una actividad por una recompensa externa o para evitar una consecuencia negativa. Y la motivación es la ausencia de motivación. La persona no ve sentido, no cree que su esfuerzo valga la pena o siente que no tiene control sobre lo que hace. Gracias a estas teorías, hoy existen escalas que permiten medir la motivación, como las escalas académicas, las laborales y las clínicas. La escala académica se usan para evaluar la motivación de los estudiantes en contextos educativos. Busca responder preguntas como ¿por qué estudia el estudiante? ¿Le interesa aprender o solo aprobar?
¿Estás desmotivado? Las escalas laborales se utilizan en el ámbito organizacional para evaluar la motivación de los trabajadores y responde a preguntas como ¿por qué la persona trabaja? ¿Está comprometida con su labor? ¿Se siente valorada y competente? Y la escala clínica, que se usa en contexto de salud mental y psicoterapia para evaluar la motivación al cambio y responde preguntas como ¿la persona quiere cambiar? ¿Está preparada para iniciar un tratamiento? ¿Se siente que vale la pena esforzarse? Estas escalas no dicen si alguien es bueno o malo, sino cómo se está motivando. Y aquí entramos a la aplicación en la práctica psicológica. En la clínica, en terapia, la motivación es clave para el cambio. En la educación, explica por qué algunos estudiantes se esfuerzan y otros se desconectan. Y en la organizacional, en el trabajo, la motivación impacta directamente en el rendimiento y en el bienestar. Maslow nos ayuda a entender la necesidad humana, la teoría actual y las escalas nos ayudan a medirlas y a trabajar con ellas. Entender la motivación no es solo teoría, es entender por qué actuamos o por qué a veces no podemos hacerlo. La próxima vez que no tengas ganas, en vez de juzgarte, pregúntate, ¿qué necesidad mía no está siendo atendida? Y ya eso es todo por hoy, espero les haya gustado mi mini explicación.